Bienvenidos a la tercera lección. Es un gusto de poder estar una vez más delante de ustedes y de la misma forma es un honor de poder compartir en esta semana que básicamente trata de reforzar los temas tratados en la semana 1 y la semana 2. Pues bien, les presento las diapositivas correspondientes. Veremos sobre la empresa. ¿Qué es la empresa? No es otra cosa más que una unidad económica que está compuesto por una, dos o más personas. Y si bien es cierto, ustedes conocen las formas de organización, entre otros. Pero vemos, nos dice que la empresa es una organización, cierto. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en la empresa. Es que la empresa se constituye para ofrecer o brindar los bienes y los servicios. Y que esos bienes y servicios deberían estar demandados por sus consumidores o sus clientes, pero cuya finalidad principal es obtener rentabilidad económica, o en su defecto, obtener beneficio económico. La empresa tiene varios elementos, y entre los elementos principales son las personas, es decir, el recurso humano o el talento humano. Porque sin las personas, la empresa no estaría en función, no entraría en operación. Y otro elemento importante también es los bienes económicos. Podemos tener personas, pero si no contamos con el financiamiento, no puede operar la organización. Por eso es importante que los bienes económicos son denominados, nos dicen, restrictivos, por ser factores en sí mismos limitados, claro. No todos podemos contar con la suficiente economía para poder implantar una empresa. Porque la empresa tiene que cumplir ciertas obligaciones. Tiene que producir un bien. Tiene que pagar a su personal. Se tiene que comprar o abastecer de productos para poder fabricarlo, o en su defecto para poder brindar los servicios. Por ello, los elementos básicos de la empresa son las personas, el recurso humano, el talento humano y los bienes económicos. Algunas funciones de las empresas: dirección, gestión económica, la comercialización. En la dirección encontramos que la empresa tiene que definir objetivos, tiene que establecer los recursos, tiene que organizar los trabajos que se va a desarrollar a largo plazo, a mediano y corto plazo. Tiene que planificar. La gestión económica y financiera básicamente se encarga de los temas relacionados en la contabilidad, en las finanzas, tema de tributos y entre otros. La comercialización. Cuando hablamos de la comercialización, se refiere básicamente a realizar investigación de mercados, a realizar las ventas, a realizar la comunicación a través del uso de la estrategia del marketing. La dirección de producción se tiene que encargar de producir, de fabricar, de procesar el producto y sacarlo al mercado. Y para ello se tiene que tomar en cuenta la materia prima, los procesos y entre otros. La dirección de recursos humanos. Es importante seleccionar un buen profesional, una persona talentosa, a que esto pues asume la responsabilidad de poder encargarse de producir el bien, de poder brindar un buen servicio, de poder ejecutar los planes y las estrategias que establecen la organización. Clases de la empresa. Hay varias, según su actividad, tamaño, forma, según el capital, el ámbito, entre otros. Según la actividad, tenemos el sector primario, es decir,
el sector industrial. Según la actividad, el sector secundario, las empresas comerciales, las comercializadoras y sector servicio, es decir, el sector terciario. También vemos según el tamaño, puede ser pequeña, mediana, grande, y cada una de ellas tiene ciertas características. ¿Cuándo se le considera como pequeña? Se le considera cuando las ventas o los ingresos anuales son entre 150 UITs y a 1.700 UITs. La mediana, de 1.700 UITs a 2.300 UITs. Y la grande cuando supera. Pero ahí falta uno, que es la microempresa. Es decir, cuando sus ventas son hasta un máximo de 150 UITs al año. Según la forma jurídica, tenemos la empresa individual. Según la titularidad o capital, se refiere si es público o si es privada o mixta. Según el ámbito territorial, local, una empresa regional, una empresa nacional, multinacional y entre otros. Características de las MIPES. Ahí vemos lo que acabo de mencionar hace instantes. Una microempresa, vemos que cuando sus montos anuales son un máximo hasta 150 unidades impositivas tributarias. Una pequeña empresa, cuando sus ventas anuales superan de 150 a 1.700 UITs. Una mediana de 1.700 a 2.300 UITs. Bueno, todo ello está normado en el decreto supremo número 03-13-produce. Entre las formas de la organización de empresa tenemos la persona natural y persona jurídica. ¿Y cuándo conocemos una persona natural? Es una persona común y corriente, que ejerce derechos y obligaciones, por cierto. La jurídica está constituida por una o más personas. De la misma forma, asumen derechos o tienen derechos y asumen sus responsabilidades u obligaciones. Algo que quiero ampliar en este punto es lo siguiente. Dentro de los tipos de empresa tenemos la persona natural y jurídica, decíamos, o la forma de constitución. Y dentro de la persona natural se puede decir que es una empresa unipersonal, es decir, un solo dueño. Y si hablamos de persona jurídica, pues nos estamos refiriendo a una EIRL, a una sociedad anónima cerrada y la sociedad comercial de responsabilidad limitada, la SRL. Algunos pasos para iniciar un negocio individual como persona natural. Se tiene que inscribir al RU. Número 1. Tenemos que realizar una inscripción. Tenemos que obtener nuestro registro único de contribuyentes. Número 2. Se tiene que realizar algunas gestiones administrativas, es decir, licencia de funcionamiento, permisos especiales según el tipo de negocio, autorización de planilla de trabajadores, entre otros. Y el principio número 3, o el paso número 3, es obtener los comprobantes de pago. Obtener y legalizar los libros contables. Y esto pues se tiene que considerar qué tipo de contribuyente se va a hacer, régimen especial o régimen general, entre otros. Y entre los pasos para iniciar un negocio como persona jurídica, número 1, se tiene que constituir. Constitución de la empresa en la SUNARP, es decir, en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Se tiene que acudir a la SUNARP para poder realizar la reserva de nombre. Dentro de ello, se requiere realizar en el notario público la minuta, la escritura pública, la inscripción misma en la SUNARP.
Asimismo, luego de ello se tiene que obtener el RUT. Se tiene que acercar a la SUNAT y solicitar la obtención del RUT. Como paso número 3 tenemos que solicitar algunas autorizaciones complementarias, como licencia de funcionamiento, permisos especiales según el giro de negocio, la autorización de planilla de trabajadores y entre otros. El paso número 4 es, se tiene que obtener los comprobantes de pagos y los libros contables, se tiene que actualizar, se tienen que legalizar los comprobantes de pagos, se tiene que legalizar los libros contables. Muy bien. Ahí veíamos sobre el paso para formalizar como persona jurídica, ya decíamos, reserva de nombre, minuta, escritura, inscripciones y la obtención del RUT. Bueno, eso es todo por el día de hoy y nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.